Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Fernando de Austria. Él llegaría a ser príncipe de Asturias y sería un hijo muy deseado por su padre, el rey Felipe II de España, convirtiéndose en la esperanza de la corona española ante la falta de herederos varones. Pero por desgracia, nunca llegaría a sentarse en el trono español ante su prematura muerte. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy y José Roberto. Fernando de Austria y de Habsburgo nació el 4 de diciembre de 1571 en el Real Alcázar de Madrid, en España. Fue hijo del rey Felipe II de España y de la cuarta esposa de este, la reina Ana de Austria. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Fernando el primero de sus vástagos. El niño también tenía 2 medios hermanas nacidas del anterior matrimonio de su padre con la reina Isabel de Valois, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. El nacimiento de Fernando fue una gran alegría, debido a que su padre al fin tenía el ansiado heredero varón. Antes de que él naciese, su padre, el rey Felipe II de España, ya había tenido otro hijo varón, que fue el heredero de la corona española, el príncipe Carlos, el cual sufrió de una gran inestabilidad mental, pero este había fallecido 3 años antes del nacimiento de Fernando. El bautizo del infante se celebró en la cercana iglesia del convento de San Gil, siendo su padrino su tío materno, el archiduque Wenceslao de Austria, mientras que su madrina sería su tía paterna, Juana de Austria. El rey Felipe II se mostraría muy feliz con el nacimiento de su nuevo heredero varón, y con motivo de tal alegría ordenó poner en libertad a unos cuantos presos, pero el monarca siempre temió el quedarse sin su heredero varón. Se sabe que Felipe lo pasó bastante mal con su anterior hijo y heredero, el príncipe Carlos, llegándolo incluso a encerrar en una de las torres del Alcázar de Madrid, al convertirse en una persona un tanto peligrosa ante su inestabilidad mental. Tras esperar un tiempo prudencial ante la alta mortalidad infantil de la época, finalmente Fernando fue nombrado oficialmente como el heredero de la corona española, siendo reconocido como el nuevo príncipe de Asturias el 31 de mayo de 1573, teniendo para entonces el niño tan solo 1 año de vida. Fernando y sus hermanos menores, Carlos Lorenzo, Diego Félix y Felipe, se criaron lejos de sus progenitores, aunque se sabe que tanto Felipe II como Ana de Austria fueron padres cariñosos y muy preocupados por sus vástagos, pese a vivir separados de ellos, enviándoles continuas cartas, regalos y juguetes, además de seguir su crianza y educación. La ausencia de los progenitores era bastante habitual en aquellos tiempos, debido a que su padre estaba demasiado ocupado con los asuntos de la corona española, aunque se sabe que los monarcas tampoco quisieron encariñarse demasiado con sus hijos, ya que ante la alta mortalidad infantil que tenían los infantes y los príncipes de la época, sus muertes les ocasionarían una profunda tristeza. Pese a existir tal distanciamiento familiar, se sabe que los hermanos esperan impacientemente el regreso de su padre, el rey, el cual siempre les traía dulces, mermeladas y juguetes. En el año 1578, Fernando se encontraba pasando unos días en la población de Galapagar, una de las villas favoritas de su madre, Ana de Austria, y donde solía pasar algunas temporadas. Durante su estancia en dicha población, el príncipe enfermó de disentería y pese a que recibió rápidamente atención médica,
Los médicos reales no se ponían de acuerdo entre ellos y empezaron a discutir sobre cuál sería el mejor tratamiento posible para un niño tan pequeño. Felipe II se mostraría muy preocupado por el estado de su hijo. Incluso enviaba a diario varias cartas preocupándose por su estado de salud. Pese a encontrarse el monarca en la ciudad de Madrid en aquel momento, le aconsejaron al monarca de que no visitase las estancias donde se encontraba el enfermo príncipe ante la posibilidad de un contagio. Así que no le quedó más remedio al monarca de enviar cartas a su hijo, donde le daba consejos para recuperarse lo antes posible, aconsejándole sobre todo el comer tortillas elaboradas con huevos de buena calidad. El príncipe seguiría los consejos de su padre y durante unos días parecía mejorar, pero finalmente acabaría falleciendo el 18 de octubre de 1578, a los 6 años de edad, en la ciudad de Madrid. Su muerte sería muy dolorosa para sus padres, debido a que perdían un heredero aparentemente sano y fuerte por culpa de la disentería, además de que para entonces su hermano menor, Carlos Lorenzo, ya había fallecido a causa de su pésima salud. Con su muerte, su otro hermano, Diego Félix, se convertiría en el nuevo heredero de la corona española, pero este acabaría falleciendo durante la infancia a causa de la viruela. Así que finalmente su hermano más pequeño, Felipe, se acabaría convirtiendo en rey de España bajo el nombre de Felipe III. Los restos mortales de Fernando descansan en el Panteón de los Infantes del Real Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. No hay mucho más que decir sobre Fernando. Él fue un niño muy deseado por sus padres y su llegada al mundo causó una inmensa alegría ante la falta de herederos varones, además de que sería visto como un niño sano que tenía muchas posibilidades de llegar a edad adulta, en una época donde la mortalidad infantil era muy elevada, especialmente entre los hijos de la nobleza y de la realeza, por la gran endogamia que sería practicada por estas familias durante muchas generaciones, naciendo niños demasiado débiles y delicados. Además de que cabe destacar de que sus padres eran tío y sobrina, aparte de que sus antepasados llevaban muchas generaciones casándose entre parientes. Pese a ser un niño aparentemente sano, en aquellos tiempos existían muchas enfermedades que eran mortales y que hacían verdaderos estragos entre la población, siendo una de las principales causas de la elevada mortalidad infantil. Y por desgracia, este heredero tan deseado acabaría sucumbiendo ante la disentería, siendo su muerte muy sentida por sus progenitores. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Fernando de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Silvia Cristina Monroy y a José Roberto también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros príncipes herederos que fueron muy deseados, pero que por desgracia acabaron falleciendo prematuramente. Y con esto me despido. Hasta la próxima.